y hemos visto tu mano. Lo que ha sido imposible para el hombre ha sido posible para ti, Señor. Gracias, bendito Padre, porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, Señor. Eres bienvenido. Establece tu reino en nosotros, en este lugar. Establece tu reino en cada hogar, en cada familia. Y te pedimos esta mañana, Señor, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén, amén y amén. Muy bien, buenos días otra vez a todos. Reciban un abrazo por Facebook, un abrazo virtual. Estamos muy contentos, estamos bendecidos, porque a pesar de todo el Señor sigue con nosotros. A pesar de todo lo que ha pasado, lo que está pasando, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Qué bueno que te tomas el tiempo de venir a alimentarte de la palabra. Muy bien, vamos a ver hoy un tema. Estaba orando al Señor ayer y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres hablar mañana a tu pueblo? Y a mí me gustaban muchos temas, me gustaban muchas cosas que le propuse al Señor, pero al final de cuentas el Señor me dijo, no, háblales del tiempo, háblales de los tiempos. Entonces le dije, bueno, gloria al Señor, hágase, Padre, tu voluntad y no la mía. Y quiero compartirte algo que está en Eclesiastés, capítulo 3, a partir del verso 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos de nacer, hay tiempos de morir, hay tiempos de plantar. Pero en el verso 1 dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y no está en la pantalla, pero ahorita lo vamos a ver ya por separado. Pero habla de tiempos de nacer, tiempos de morir, tiempos de plantar, tiempos de arrancar lo plantado, tiempos de matar, tiempos de curar, tiempos de destruir, tiempos para edificar, tiempos para llorar, tiempos para reír, tiempos para endechar o estar sentado, tiempo de bailar, hay tiempo de esparcir piedras, hay tiempo para juntar piedras, hay tiempo de abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, hay tiempo de romper, hay tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo para hablar. Y al final en el verso 8 dice, hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempos de paz. No lo puse en la pantalla porque lo vamos a ir viendo de uno en uno. Y básicamente lo que la palabra está diciendo aquí es que debajo del sol, debajo de este cielo, todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Dice la Biblia que Dios tiene un plan. El hombre tiene un plan, Dios tiene un plan, el diablo tiene un plan. Entonces, aquí en este mundo, dice la palabra, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Y hablar de tiempo es hablar de una medida, hablar de tiempo es hablar de una ley física, natural, como la ley de la gravedad, por ejemplo. Y en la Biblia, Dios establece desde el principio esta medida. En Génesis capítulo 1, verso 5, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí fue donde el Señor comenzó a medir los tiempos. Estableció una medida para los tiempos. Entonces, el concepto de tiempo en este libro de la creación, que es Génesis, es difícil de interpretar. Hay muchas interpretaciones de los 7 días, en el 6 que usó para formar al mundo y el 7º para descansar.
Algunos se refieren al día de 24 horas, otros se refieren a periodos más largos de tiempo, como las eras. Pero lo que sí es relevante y lo que sí es importante es que Dios hizo el universo, ya sea con días de 24 horas o periodos largos de tiempo, como son las eras, pero lo hizo con base fundamental de enseñarnos que Él está por encima del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Los seres humanos estamos sometidos y dependemos del tiempo, pero Dios no. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros vivimos en un plano físico, en un mundo físico, y cuyas dimensiones son tiempo, espacio, longitud, anchura, altura, tiempo. Son 4 medidas que nos rigen en en esta dimensión: longitud, largo, ancho, alto y el tiempo. Entonces, Dios, el Dios del que habla la Biblia, vive en el plano espiritual. Es decir, Dios vive fuera del alcance de nuestros sentidos físicos. Y esto no significa que Dios no sea real, sino de que Él, Dios, nuestro Dios, no está limitado por las leyes y por las dimensiones físicas que gobiernan el mundo terrenal. Entonces, esto porque claro está en la palabra que Dios creó la naturaleza. Dice, y creó Dios los árboles, y a unas plantas que dan semilla, otros que dan fruto. Entonces Dios creó la naturaleza, por lo tanto Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Y aparte de ser sobrenatural, Dios es eterno. Y en Isaías 57:15 dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente. ¿Y qué más dice? Y tiene el nombre santo. Y luego dice, yo vivo en lo alto y santo. Entonces está hablando de un Dios que es eterno. Está hablando de un Dios que el tiempo no lo mide, el tiempo no lo rige. Si Dios es eterno, entonces el tiempo no lo afecta. Me han hecho preguntas, pastor, entonces ¿quién creó a Dios? Yo le dije, nadie. Si alguien hubiera creado a Dios, hubiera otro Dios más poderoso que nuestro Dios. Y eso no es cierto, eso no es bíblico. Dios nadie lo creó. Él siempre ha existido, Él sigue existiendo y Él seguirá existiendo por una eternidad. Amén. Nadie lo creó, nadie lo parió, nadie lo hizo, nada. Dios no tiene papá, no tiene mamá. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él seguirá siendo el mismo por una eternidad. Es lo que está diciendo aquí. Dice, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Amén. Entonces, y si leemos, por ejemplo, en Juan 14, creo que no está en la pantalla, Juan 4, 20, 24, dice que Dios es espíritu. ¿Cómo? Dios es espíritu. Entonces, lo que nos dice en estas escrituras acerca de Dios es que Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Mira, 2 Pedro 3:8 dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Fíjate qué interesante. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En la Biblia 1000 años se le considera una era. ¿Sí? Entonces, esto me habla de que el tiempo no rige en el reino de los cielos. Por lo tanto, allá el tiempo no existe. No existe. Dicen los expertos que allá es una eternidad. No existe el tiempo. Entonces, en lo personal, yo creo que Dios creó la medida del tiempo
o la implementó por causa del pecado aquí en la tierra. Esto creo yo que con la intención de que el hombre no fuera eternamente malo, sino darle una oportunidad, un lapso de tiempo para que el hombre decidiera si servir a Dios o servir al pecado, o servir al enemigo. Entonces yo creo que esa es la razón por lo cual el tiempo rige aquí en la tierra. Entonces vamos a estar analizando, comprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo los distintos tiempos de la vida o las diferentes estaciones o etapas o épocas de nuestro caminar en este mundo y que todos tenemos que enfrentar. Algo que no se nos debe olvidar es que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Pablo dice de esta manera: somos extranjeros y advenedizos, nuestra ciudadanía ahora es celestial. Versión sonorense y sinaloense, estamos de paso por esta vida, nada trajimos, nada nos llevamos, somos peregrinos. Así es que necesitamos comprender los tiempos para poder administrar, aprovechar, para poder entender la voluntad de Dios. Amén. Y en la medida que comprendamos y asimilemos los distintos tiempos de la vida, podremos ser felices independientemente cuántos años de vida el Señor nos permita vivir. No es cuánto vives, no es cuánto tiempo vives, sino qué haces con el tiempo que Dios te da. Amén. Hay gente que dice: me gustaría vivir muchos años. Dios le va a preguntar: ¿para qué? ¿Qué piensas hacer con tantos años? ¿Qué piensas hacer si yo te regalo 100 años? ¿Qué piensas hacer? Y a veces pedimos sin saber. ¿Sí? Es como el que te dice: papá, dame 100 pesos, ¿para qué los quieres? Pues no sé. Ajá. Es lo mismo. Dios, quiero vivir muchos años. Y dice Dios: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para pecar o para servirme? Ay, nanita. Entonces es muy importante aprender a ser felices. Independientemente cuánto tiempo el Señor nos dé a cada quien, tenemos que procurar hacer buen uso del tiempo. Entonces, en cada etapa de la vida que el Señor nos permite comprender por medio de su palabra, la clave será siempre que independientemente de cuál época o estación de la vida estemos viviendo, Dios siempre tendrá el control de nuestras vidas. Amén. Independientemente la circunstancia, independientemente la época, Dios siempre tendrá el control de las cosas y el control de nuestras vidas. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que los años de vida de cada persona en este mundo pues son cortos y tenemos que aprender a vivirlos con sabiduría. Tenemos que aprender a vivirlos con conciencia, con conocimiento. Es muy importante esto, es muy importante porque uno cree que vivir 70, 80, 90 años es mucho, pero no es así. No es así. Es decir, para Dios es un suspiro. La vida del hombre es un suspiro. Mira lo que dice Salmo capítulo 90, verso 10. Que dice: los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón como sabiduría.
que traigamos ¿qué? Sabiduría. Aquí en este punto, David, en esta etapa de la humanidad, ya la vida se había acortado. Acuérdate que al principio la gente llegaba a vivir 900 años o más. Bueno, si lo dice la Biblia es que es cierto. Es cierto. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912. Y si tú lees todo el Génesis, te vas a dar cuenta, el que más vivió fue Matusalén. Vivió 969 años. Es la edad más longeva registrada en la Biblia. Entonces, pero aquí, a esta etapa de la vida, creo yo que por causa del pecado, la degeneración humana ha ido acortando el periodo de vida de los hombres. Entonces, lo que David está diciendo es que si bien nos va, vivimos 70, pero si estamos fuertes podemos llegar a vivir hasta 80. Pero David está diciendo, pues no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Dice, esta vida llena de angustia, de problemas, pasa pronto, lo mismo que nosotros. Entonces, pero hay algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ha puesto eternidad. ¿Qué ha puesto? Eternidad. Ahora, hay una escritura en 1 Juan 2:17 que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Cómo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego dice: hijitos, ya es el último tiempo. Te quiero mostrar una escritura que no la puse en la pantalla, pero si me puedes apoyar. Se me olvidó ponerla en la pantalla, sí. Entonces dice aquí: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero hay una frase aquí, que es la frase el último tiempo. Este es el último tiempo, dice ahí, en el 18. Y hablar de que es el último tiempo significa que el tiempo tiene caducidad. Por eso hay que aprovecharlo bien. El tiempo aquí en la tierra tiene caducidad. Hay que darle buen uso. Ok, Eclesiastés 3:11. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, aquí en la tierra, en el plano terrenal, el tiempo tiene caducidad, pero en nuestro interior hay vida eterna. Hay una eternidad que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Pero lo que está diciendo aquí, 1 Juan 2:17, si te puedes regresar, hijo. 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos. Hablar del mundo y hablar de deseos es hablar de algo temporal. Hablar del mundo y hablar de deseos es hablar de algo temporal. La palabra mundo es apariencia. Habla no solamente del mundo físico, del planeta Tierra, habla de un sistema, de cómo funcionan las cosas aquí en el mundo, sin Dios. Y habla de deseos, habla de la carne del hombre, de los deseos descontrolados. Entonces, si nosotros basamos nuestra vida en lo que el mundo ofrece y en nuestros deseos equivocados, dice que eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Por eso dice: hijitos, ya es el último tiempo. Es decir, el tiempo se está acabando, tiene caducidad aquí en la tierra. Hay que aprovechar bien el tiempo aquí en la tierra. Y si queremos aclarar un poco más de esto, en Efesios capítulo 5,
verso 15. Efesios 5, 15, ¿qué dice? Así que tengan cuidado, ¿de qué? Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Tengan cuidado de cómo viven, no como necios. Luego habla de la sabiduría de Dios. Y en el 16 dice que tenemos que sacar el mayor provecho de cada oportunidad, porque los días son malos. Tenemos que enfocarnos, dice el verso 17, tenemos que enfocar nuestro pensamiento en entender lo que el Señor quiere que hagamos, en entender la voluntad de Dios. Esa es la mejor inversión de nuestro tiempo, invertir en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque después de este plano terrenal vamos a estar por siempre con Él. Por eso leímos ahorita en el Salmo 90, 12, ya lo leímos ahorita, que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a pensar cómo vivir, para que nuestra alma, nuestra mente vaya adquiriendo sabiduría. Tenemos que aprender a pensar cómo vivir. Amén. Para poder ir adquiriendo esa eternidad en nosotros. Amén. Todo depende de Dios. Salmo 31, 14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. ¿Qué más dice? Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿Cómo? En tus manos están mis tiempos. Entonces, si tú y yo y cualquier persona quisiera asegurar, pues, una vida feliz, una vida tranquila, aparte de conocer la voluntad de Dios, es saber y confiar que en las manos de Dios es el mejor lugar para que Él me diga cómo administrar mis tiempos, cómo debo de usar ese tiempo que Dios deposita en mi cuenta cuando venimos al mundo. Entonces, para el ser humano esto es muy importante. Para el ser humano esto es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque si a algo le teme el ser humano es al tiempo. Hay muchas frases sobre el tiempo. El tiempo sana las heridas, el tiempo te dirá la verdad, el tiempo traerá respuesta, todo se sabe con el tiempo, no tengo tiempo. Todo está relacionado al tiempo. Me encontré una historia por ahí, no me consta si es verídica, pero se dice que en la NASA, que es una de las instituciones más reconocidas y respetadas para calcular el tiempo, porque ellos no pueden enviar algo al espacio si no lo programan, y si hay un error en los tiempos, adiós, se fue la misión. Entonces dicen que en la NASA en cierta época encontraron en la cronología que hay un día que no aparece en los cálculos. Se dice que en la computadora de la NASA se ha probado el hecho de que falta un día en el calendario que usamos comúnmente, y de alguna manera lo relacionaron con algo que está en Josué capítulo 10 verso 13, donde ya estaba atardeciendo. Josué estaba luchando, estaba en una guerra y ya estaba atardeciendo, iba a oscurecer, y dice la Biblia que Josué oró a Dios para que el tiempo se detuviera, y dice que el sol, mira, lo vamos a leer, y el sol se detuvo
y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, aquí está diciendo que se prolongó un día, casi otro día más de luz solar. Y se relaciona esto con los cálculos matemáticos, cronológicos que la NASA supuestamente, esta historia narra sobre sus computadoras. Esto fue a finales de los 60, entre los 60 y 70, durante la misión del Apolo. Entonces, de acuerdo a la historia, ningún aparato puede salir al espacio si no se calcula bien el tiempo. Entonces, este programa de computación produjo una falla específicamente en el siglo XV a.C., según el artículo que investigué, y una falla producida por los cuerpos del sistema solar que no estaban alineados en la posición correcta, y esto indicaba que casi un día entero faltaba en el tiempo. Pero luego se dieron cuenta de otra cosa más, que había un periodo de 40 minutos que también la computadora indicaba pocos años después o siglos después del día perdido. Y entonces ellos sacaban la conclusión de que el tiempo perdido es en total un día completo. Y hay otra historia en 2 Reyes 28, en la Biblia. Dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, bueno, es muy fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ezequías había enfermado de muerte. Ese día Dios mandó al profeta Isaías a decirle que ordenara su casa porque esa noche él iba a morir. Ezequías se puso a orar. Si tú lees el contexto de la historia, Ezequías se puso a orar y le dijo, Dios, siempre te he servido, he hecho lo recto delante de ti. Y estuvo orando. Dios lo escuchó. Y Dios le dijo al profeta Isaías, ve otra vez con Ezequías y dile que le voy a regalar 15 años más de vida. ¡Wow! 15 años más. Y entonces Ezequías le dijo, oye Isaías, bueno, ¿y qué señal voy a tener de que realmente Dios me va a sanar? Isaías le dijo, el reloj, tenían un reloj solar que se marca con una aguja y las sombras, a como va avanzando el día. Dice, va a retroceder 10 grados. Y en el verso 11 dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y entonces resulta que en un reloj solar 10 grados equivale a 40 minutos de tiempo real. Entonces, los supuestamente científicos o ingenieros de la NASA estaban desconcertados sobre este problema, porque se dieron cuenta que 10 grados en términos matemáticos son exactamente 40 minutos. Entonces, el punto es que cuando Josué oró, dice que el sol se detuvo casi un día. O sea, no era un día completo. Entonces ellos llegan a la conclusión de que si 10 grados equivale a 40 minutos, ese casi un día eran 23 horas con 20 minutos. Sumando los dos eventos. Entonces, esto es algo tremendo. Esto es algo, si esta historia es cierta, si esta historia de la NASA es real, yo creo en la palabra, en la Biblia, esa es mi fe, pero si la historia de la NASA es real, y concuerda con lo que la Biblia dice, aparte de comprobar la veracidad de la Biblia,
yo creo que también está relacionado con los años bisiestos. Cada 4 años, el mes de febrero trae un día más. Entonces yo creo que está relacionado con esto. La Biblia también presenta 2 palabras para tiempo. En el Nuevo Testamento una palabra es cronos. ¿Sí? Es una palabra griega. La usaban mucho en la mitología griega. Y ellos creían que Cronos era un dios y lo etiquetaban como un dios tirano, el dios del tiempo. ¿Sí? Y la otra palabra en el Nuevo Testamento es kairos, con K de kilo. Ahí está en la pantalla, kairos. Entonces, kairos es totalmente diferente. Kairos habla del tiempo perfecto. Kairos habla de la hora de la bendición. Kairos habla de la vida abundante. En otras palabras, y básicamente Kairos habla de los tiempos de Dios. Muy diferente a Cronos. ¿Sí? Kairos viene a hablar de los tiempos perfectos de Dios. Entonces, para entender mejor esta palabra, ¿sí? En la Biblia, el Kairos lo vemos cuando Dios da una promesa a una persona, a una nación, a un pueblo. Cuando esta promesa tiene su cumplimiento, se reconoce o se dice que se cumple el Kairos de Dios. Amén. Esos son los tiempos de Dios, muy diferente al Cronos humano. Los Kairos son los tiempos del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, los seres humanos vivimos siempre en el Cronos. ¿Cómo lo miden? Calendarios, mes, día, año, hora, minutos, segundos. No sé si los segundos se dividen en ¿qué? ¿Micras de segundo? Milésimas de segundo, etcétera, etcétera. Las matemáticas son infinitas. Ahora, en un diccionario, Wikipedia, encontré una diferencia entre Kairos y Cronos. ¿Sí? Un significado literal para Kairos es el momento adecuado, oportuno. Y la teología cristiana lo asocia con el tiempo de Dios. Entonces, la principal diferencia entre Cronos, ¿sí?, y Kairos es que Cronos es cuantitativo y Kairos es cualitativo. A ver, pastor, ¿qué rollos estás diciendo? Ahí va. El Kairos de Dios es cualitativo, es un término que se usa en el latín y se refiere a aquello que está relacionado con la cualidad o calidad de algo. Cualidad o calidad. Habla de las propiedades, del modo de ser, del valor de algo. Mientras que Cronos, en las ciencias naturales o sociales, habla de una investigación cuantitativa, es decir, la investigación empírica, sistemática de fenómenos observables a través de técnicas, estadísticas, fórmulas, matemáticas, cálculos computacionales, etc. Entonces los datos cuantitativos son aquellos que están en forma numérica, como estadísticas y porcentajes. Ese es el Cronos, es cuantitativo, es algo medible. Pero el Kairos de Dios, son los tiempos del cumplimiento de la promesa, son muy diferentes, porque esos no dependen solamente de Dios, dependen de nuestras decisiones, de nuestra fe. El Kairos de Dios se desata cuando nosotros crecemos en fe y estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en fe, el justo por la fe vivirá, estamos viviendo en el Kairos de Dios. Es decir, constantemente estaremos viendo cumplidas las promesas de Dios que nada tienen que ver con el Cronos o con el tiempo natural. Es decir, una persona que acaba de entregarle su vida a Cristo, en ese momento, en un día, 2 días, 3 días, puede recibir un Kairos de Dios, un cumplimiento de una promesa,
mientras que alguien que tiene 10 o más años en el Evangelio pueda no estar recibiendo el Kairos de Dios. ¿Por qué? Por falta de fe. Por falta de caminar en la voluntad de Dios. El Kairos de Dios no está condicionado al Cronos. Los tiempos de Dios no están limitados ni condicionados al tiempo humano. No, porque el Kairos o el tiempo de Dios está fundamentado en la fe del ser humano en la voluntad de Dios. Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si vivimos en el Cronos, pues vamos a andar a las carreras siempre afanados, fatigados, desesperados. No me alcanza el tiempo, no me alcanza esto, no pude con esto, con aquello, con lo otro. Dios, ya pasó mucho tiempo y vamos a estar en un constante reclamo. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los tiempos de la vida para poderlos vivir con sabiduría y aprovechando bien el tiempo que Dios nos da, tanto el Cronos como el Kairos, tanto el tiempo medible como los tiempos perfectos de Dios. Amén. Eclesiastés 3:2 dice que hay tiempos de nacer y ¿qué más? Tiempos de morir. Amén. Tiempos de nacer, tiempos de morir. Entonces, aquí necesitamos comprender dos verdades muy importantes. ¿Sí? Dos verdades muy importantes. El hombre siempre quiere tener el control de su vida. El ser humano siempre tiene una tendencia a tener el control de su vida, de sus decisiones, de su destino, pero jamás tendrá el control ni del inicio ni del final de su vida. Hola. Podemos controlar ciertos aspectos de la vida, podemos controlar ciertas decisiones, podemos controlar cierto destino, porque aunque Dios nos tiene preparado un buen destino, si yo me salgo de la voluntad de Dios, ahora yo mismo estoy forjando mi propio destino, y si me va mal, pues no tengo nada que reclamarle a Dios. Pero jamás el ser humano tendrá control ni del inicio ni del final de su vida. Esto es claro. Hay gente que a mí me ha dicho: pastor, no te metas con mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Y yo le pregunto a esas personas: dame el día, la fecha y la hora en que vas a morir. Dámelo. No, pues eso nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque nadie es dueño de su vida. Si fuéramos dueños de nuestra propia vida, supiéramos el día, la fecha y la hora en que vamos a morir. Entonces, eso está fuera de nuestro control. Eso está fuera de nuestro temperamento controlador. Entonces, el tiempo de nacer y de morir de cada persona no depende nunca de él mismo, sino de Dios. Por lo tanto, esto nos permite comprender la primera verdad espiritual, es que Dios es soberano de nuestra vida. Dios es soberano de nuestra vida. Job dijo: todo lo que tenía venía de Dios, tiene derecho a quitármelo, sea bendito el nombre de Dios. Amén. Dios es soberano. Pablo le decía: Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A la hora que quieras, tú lo decides, no yo. Entonces, desde el inicio hasta el final de nuestra vida, es Dios quien tiene el control, no nosotros. Porque dice la palabra que Él es el alfa y la omega de nuestra vida, el principio y el fin. Solamente Él lo sabe. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, estamos viviendo en el Cronos o en el Kairos de Dios. La segunda verdad espiritual es que, así como el tiempo de nacer nadie lo puede detener, igualmente nadie puede luchar contra el tiempo de morir.
de cada persona. Eclesiastés 8:8. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Ojo con esto, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. Hay una batalla entre la vida y la muerte, ni los más malvados, dice, serán librados de ello. Y bueno, no voy a profundizar mucho porque ya vimos anteriormente 2 o 3 sermones sobre qué hay después de la muerte. Te recomiendo que veas en Comunidad Navojoa YouTube, en la página de YouTube, ahí están todos los sermones grabados. Ahí puedes encontrar los 2 o 3 sermones que hablan qué hay detrás de la muerte o después de la muerte. Entonces, lo único que queda después de saber esto es que necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados para lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él conoce la hora y el tiempo. Número 2, ahí mismo en Eclesiastés 3:2. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Así como en la naturaleza hay un tiempo específico, hay una temporada del año que es ideal para sembrar la semilla. En la iglesia hay muy buenos hermanos en Cristo, buenos agricultores que saben en qué tiempo hay que sembrar, en el tiempo exacto, para poder esperar una buena cosecha. Entonces en la vida de todo creyente hay un tiempo preciso para sembrar en el futuro, y ese tiempo es la juventud y es ahora. Amén. Llámese juventud de entre los 10 y los 60, 70 años, todavía son jóvenes. Sí, es el mejor tiempo para sembrar para el futuro. Ahora, hoy es el mejor tiempo. No hay mejor tiempo en la vida, claro, para sembrar semillas para el futuro que la juventud. Pues esta época es cuando se tiene al máximo la energía física y la capacidad mental para hacerlo. Un joven no debería estar perdiendo el tiempo. Un joven a partir de los 15, 16 ya debe estar pensando en su futuro, estar sembrando semillas de lo que quiere cosechar en el futuro. Si un joven quiere ser profesionista, tiene que aplicarse desde la primaria, secundaria, preparatoria. Si un joven quiere ser buen padre, buen esposo, tiene que aprender los principios bíblicos para ser buen padre y buen esposo. Amén. Tenemos que aprender a sembrar. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, y llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Hola. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de hacer la voluntad de Dios. Acuérdate de practicar los principios. No pierdas tu tiempo. Conocí una persona que nunca trabajó en toda la vida. Se la pasó sentado en la banqueta de su casa. Y un día murió ahí sentado de un infarto, de un paro cardíaco. Ya estaba grande de edad. Y cuando lo sepultaron, pusieron su nombre ahí. Fulano de tal, aquí sigue descansando en paz. Nunca hizo nada. Entonces tenemos que aprender. Hay muchas personas hoy en día que se sienten frustradas de la vida que están viviendo ahora. Pero el problema no es el ahora, sino que en el pasado probablemente se saltaron el proceso natural de la vida. No sembraron lo que tenían que haber sembrado en el pasado. Eclesiastés 11:8 dice: porque aunque vivamos muchos años y todo este tiempo lo vivamos felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad
y que del mañana no esperamos nada. Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Si no puedes ir amén, diga ay, nanita. Deja de preocuparte, pero apártate de la maldad. Ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. ¿Qué significa eso? Que primero, para cosechar, primero hay que sembrar. Primero hay que sembrar, 2 Timoteo 2:6. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar lo que cosecha. Entonces muchas personas llaman a Dios injusto por la vida que ellos están viviendo hoy. Pero en realidad lo que estamos viviendo no es una injusticia, sino estamos viviendo lo que hemos sembrado por años. Lo que estamos viviendo ahorita, bueno o malo, es el producto o la cosecha de lo que por años atrás hemos estado sembrando. Pensamientos, palabras, emociones, decisiones, acciones. Todas esas semillas del pasado me están alcanzando ahorita. Ah, caray, entonces no es Dios, pastor. No. Hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Nadie siembra papas para comer tomates. Ojo con esto. Todos, ahorita estamos viviendo lo que hemos sembrado desde el pasado. Santo. Gálatas 6:7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Pase la alabanza, por favor. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Somos el producto de nuestros pensamientos, palabras, emociones, decisiones y acciones que no hemos cambiado desde el pasado. Eso somos. Por eso Dios insiste en su palabra en Romanos capítulo 3, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué mi vida no cambia? Porque no he cambiado mi manera de pensar. Si no cambio mi manera de pensar, si no dejo de sembrar malos pensamientos, si no dejo de sembrar flojera, si no dejo de sembrar pesimismo, si no dejo de sembrar malas palabras, malas emociones, si me la paso transando a la gente, si me la paso haciendo trampa para todo, mi vida no va a cambiar. Necesito cambiar mi manera de pensar. Eso es lo que está diciendo la palabra. No lo está diciendo el pastor, no se enoje con el pastor, es la palabra de Dios. Amén. Y bueno, vamos a seguir viendo el próximo domingo, con favor de Dios, que hay tiempo para todo. Ahorita nada más hemos visto versículo 2, fíjate. Nada más un versículo hemos visto. Entonces, vamos a orar a Dios para que Él nos dé la sabiduría de poder sembrar cosas buenas y cosechar cosas buenas, para que Él nos dé la sabiduría de poder entender sus tiempos, el Cairo de Dios, y que no estemos tan limitados por el cronos, por el tiempo que se mide. Así es que ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias por abrir hoy mi mente y mi corazón. Ahora entiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú tienes el control de mi vida, que tú sabes, Señor, cuándo sucederán todas las cosas, que tú sabes, Señor, qué va a suceder mañana, pasado mañana. Tú eres el dueño de los perfectos tiempos, Señor. Perdóname si he andado afanado, perdóname si he andado frustrado, perdóname, Señor, si se me había olvidado de ti, que eres un Dios eterno. Perdóname, Señor, si he estado viviendo como si nunca me fuera a morir. Perdóname, Señor,
por estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Perdóname, Señor. Yo confío en ti. Dile: Dios, yo confío en ti. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi vida. En tus manos está mi tiempo, Señor. Porque en tus manos es el lugar más seguro. Gracias, Dios. Ahora entiendo que tú eres soberano y que no soy dueño de mi propia vida, porque no sé ni el día, ni la fecha, ni la hora. Solamente tú lo sabes, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname si he sembrado equivocadamente. Padre, perdóname si me he quejado por lo que he cosechado, cuando yo mismo he sido el causante de mi frustración, de mi reclamo. Perdóname, Señor, si tal vez en el pasado no me acordé de ti y no tomé en cuenta tu voluntad. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a honrarte, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Tú eres el dueño de mi vida, Padre. Te adoramos, Rey.